Queridos hermanos todos, tengo que mostrar en primer lugar mi gratitud por vuestra invitación. La Providencia también ha querido que comparta hoy con vosotros estos 10 años de ministerio episcopal y todo, sin duda alguna, el Señor lo ha querido así, y vuestra experiencia de fe para mí es un regalo en mi aniversario episcopal. Y así lo entiendo y así lo recibo. He recibido esa invitación de vuestro obispo y también esa invitación de esa cofradía del Cristo de la Laguna, pero detrás de esas invitaciones me siento como atraído por una imagen de un Cristo crucificado, dentro de la cual late un corazón vivo que ha formado la fe de este pueblo, un pueblo sin murallas, como se habla de vosotros en tantos lugares, un pueblo sin murallas, porque ese Cristo precisamente es el que ha venido a derribar todas las murallas. Ha querido hacer de nosotros un solo pueblo, que entendamos que estamos llamados a la comunión en un solo corazón. He leído con atención la carta que don Bernardo ha escrito con motivo de este quinario del Cristo de la Laguna, que tiene el título Jesús, acuérdate de mí. Esa expresión del buen ladrón dirigida a Jesucristo. En esa carta se nos invita a contemplar, a pedir, a acoger la misericordia de Jesucristo, cual si fuésemos todos y cada uno de los aquí presentes el buen ladrón. Pues bien, el punto de partida nos lo da inmejorable, como siempre, porque es la palabra de Dios. El punto de partida nos lo da ese evangelio que hoy proclama la Iglesia en el domingo 24 del tiempo ordinario. En este contexto del jubileo de la misericordia, se nos proclaman las parábolas de la misericordia. Es como si el evangelio de hoy estuviese elegido para iluminar lo que es el jubileo de la misericordia, ese paso que hemos hecho por la puerta santa. ¿Recordáis cuáles son las 3 parábolas de la misericordia? La oveja perdida, la moneda perdida, el dracma perdido y la parábola del hijo pródigo. Conozco un sacerdote que, haciendo el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes, se cruzó por un lugar en el que había un rebaño y allí había un pastor, y se le ocurrió preguntarle al pastor: ¿qué haría usted si se le perdiese una oveja? Y el pastor, sin pensárselo mucho, le dijo: pues yo pondría a buen recaudo las demás, iría por la oveja perdida hasta encontrarla. Cuando la encontraré, una vez encontrada, le daría una buena somanta de palos para que no volviese a repetirlo y la llevaría al rebaño, porque esto funciona así. El sacerdote decía: pues claro, ciertamente esa es la lógica, ¿no? Es la lógica del pastor. Posiblemente cuando Jesús habló de que ese pastor se llenaba de alegría, casi acariciaba la oveja, la cargaba sobre sus hombros, estaba más bien proyectando, haciendo una lectura teológica de lo que Dios de verdad realiza en cada uno de nosotros. En realidad, para poder movernos en nuestro camino hacia Dios, siempre ha habido 2 métodos, si me permitís. Para que el burrito camine y realice su recorrido correctamente, siempre ha habido 2 métodos. O un palo que le viene pegando por detrás, o una zanahoria que se le pone por delante. Posible que camine porque está huyendo del dolor que se le inflige por detrás, o es posible que camine porque se siente atraído por algo que le motiva para seguir caminando. Sí, esto ha sido siempre así, ha ocurrido y ocurre con todos y cada uno de nosotros. ¿Acaso no ocurre eso con la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál es el motivo por el que el hijo pródigo
decide dar un paso y volver a la casa del Padre? ¿Cuál es el motivo? Como popularmente se dice, estaba tocando fondo. Muchas veces en nuestra vida, hasta que no tenemos la experiencia de tocar fondo, de ver las consecuencias a las que ha llevado el pecado en nuestra vida, hemos dado la espalda a Dios y de ahí se han derivado muchísimos sufrimientos. Hasta que no hemos aprendido esa lección, no hemos tocado a fondo, no volvemos a la casa, no tomamos la decisión del retorno. Sí, en la teología espiritual de la Iglesia, el propio catecismo de la Iglesia Católica dice que hay dos tipos de arrepentimiento distintos. Uno es el dolor de contrición y otro es el dolor de atricción. El dolor de contrición es aquel que uno tiene cuando lo que le duele es el haber ofendido a Dios, pero el dolor de atricción es cuando uno lo que le duele es las consecuencias a las que le ha llevado su haber dado la espalda a Dios. La atricción es como una contrición imperfecta. Sin duda alguna, ese hijo pequeño de la parábola del hijo pródigo, el primer paso lo dio no por una contrición perfecta. Vamos a ser realistas. El primer paso lo dio por una atricción, por comprobar en su vida a dónde me ha llevado, pero qué bajo que he caído, a dónde me ha llevado el haber dado la espalda a mi padre. Así comenzó su camino de retorno. Quizás se entreabre al misterio el hecho de que al encontrarse con su padre, que sin estar esperando a que él llegue a casa ha salido al camino a buscarle en cuanto que le ha atisbado desde lo lejos, al encontrarse con su padre y al ver una alegría desbordante en la acogida, posiblemente desde la alegría desbordante de la acogida ha intuido el dolor tan grande que había supuesto su marcha de la casa. Y quizás en ese momento se le ha dado la oportunidad de pasar de ese dolor de atricción a un dolor de contrición, a un verdadero dolor de haber ofendido el amor de su padre. Pues bien, he aquí el gran regalo que nos quiere dar el Cristo de la Laguna, nuestro Señor crucificado. La contemplación del Cristo crucificado es una gran oportunidad para arrancar de nosotros el dolor de contrición, el dolor de no haber amado a Dios como Él debe de ser amado. El amor no es amado. Esa es la definición del pecado. ¿Qué es el pecado? El amor no es amado, no es correspondido. Eso únicamente uno lo llega a entender en toda su profundidad cuando mira al Cristo crucificado, cuando entiende que si Dios, para llevar adelante nuestra redención, ha dado un paso tan dramático, entonces uno descubre cuál es el drama del pecado y cuál es la hondura del amor de Dios. La contemplación de Cristo crucificado, como la contemplación de la acogida del Padre que tuvo el Hijo en el momento de su retorno, es la gran oportunidad de que nuestra relación con Dios no sea por un cálculo de interés, que no está mal hacer un cálculo de sensatez como el hijo pródigo hizo. No está mal que en un momento determinado ese burrito se comience siquiera a mover por un palo que le mueve por detrás, pero que finalmente llegue al descubrimiento de que el gran drama que nos debe de hacer llorar es que el amor de Dios no es amado, no es correspondido. Por eso, y permitidme que os cite a nuestro santo patrono San Ignacio de Loyola, él pide que tengamos la experiencia de derramar lágrimas que son de reparación, lágrimas que son de conciencia de que hemos perdido mucho tiempo en nuestra vida y que queremos recuperar el tiempo perdido.
expresándole a Dios: qué grande es tu misericordia. Sí, es cierto que Jesús, nuestro pastor, a diferencia de ese pastor con el que este amigo sacerdote se encontró en ese camino de Santiago, Jesús, nuestro pastor, no utiliza el palo o las ovejas con la oveja perdida cuando se encuentra con ella, es verdad, pero sí es verdad que cuando nosotros nos alejamos de Dios, al final los males que sufrimos, padecemos, son cual si nosotros a nosotros mismos nos diésemos con un palo, y conocemos las consecuencias que se derivan, pero estamos llamados a movernos en nuestra vida arrastrados, movidos por el amor de Dios. A eso hemos sido llamados. Y el gran drama de esa parábola del hijo pródigo es que el otro hijo, el que vivía en la casa con el padre, sin embargo no vivía en el corazón del padre. Sí, en la casa del padre, pero quedó patente y evidente que no vivía en la casa del Padre. Y creo que hay una expresión en esa parábola que para mí es emblemática, especialmente luminosa para entender el drama que ahí está aconteciendo. Cuando el padre le dice al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿O no? ¿O es que tú estás en casa, no siempre estás conmigo? ¿O es que tú estás en casa, pero en realidad sueñas con estar fuera? Es una frase impresionante del padre al hijo mayor, cuando él le muestra su queja envidiosa, etc. Pero hijo, si tú siempre estás conmigo. El mayor drama que puede acontecer en nuestra vida es estar con Dios y no disfrutar de estar con Dios. Lo peor que nos podría ocurrir en nuestra vida no es lo del hijo pródigo. Lo peor que nos podría ocurrir en esta vida es estar con Dios y no disfrutar de estar con Él. Ser fieles exteriormente y no disfrutar de ser fieles. No hacer de Dios nuestra heredad. El corazón de Dios no es el que llene mis afectos. Sí, que yo esté cumpliendo externamente, pero que mis afectos en el fondo estén soñando en no sé qué. Eso sería lo peor. Pero hijo, si tú siempre estás conmigo, ¿acaso tú no lo disfrutas? Yo disfruto de estar contigo. ¿Tú no disfrutas de estar conmigo? Creo que en este día en el que contemplamos al Cristo crucificado, tenemos que pedirle que el valor de su sangre redentora, en la que Él nos ha expresado cuánto nos ama, arranque de nosotros verdaderamente el amor de contrición, un amor admirado, y que no nos ocurra en ninguno de los momentos de nuestra vida que vivamos sin disfrutar de cuanto hacemos vivido en la presencia de Dios, que no recibamos nunca los sacramentos sin disfrutar de ellos, que no trabajemos nunca en nuestros trabajos diversos, que pueden ser bien sean del hogar, bien sean familiares, bien sean de cualquier tipo de nuestros quehaceres pastorales, laborales, que en todos ellos estemos disfrutando porque estamos con Dios, estamos con Él. Que podamos hacerlo todo en su presencia y podamos decir: qué bien se está en la casa del Padre. Y qué don tan grande es el poder participar de la intimidad con Dios en todo cuanto hacemos. Qué bien se está en la casa del Padre. Hijo, tú siempre estás conmigo. Señor, en este día te pedimos esto: estar siempre contigo y hacer de ello nuestra heredad. El pago que yo te pido, Señor, no es nada distinto sino estar contigo. No te pido que me des nada más. Yo solo quiero estar contigo. No hay ningún otro premio. No
ninguna otra cosa a la que yo pueda aspirar. No quiero que me des algo, no, quiero estar contigo. Señor, te pido este don, te lo pido por todos nosotros, para que sea especialmente revelada esta heredad a la que todos estamos llamados, vivir eternamente contigo. Te pido al Cristo de la Laguna que por su rostro sereno, sufriente, misterioso, se nos revele a todos nosotros cuál es nuestra heredad. Vivir eternamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu por toda la eternidad.